Bienvenidos a todos compartiendo esta última sesión del seminario. Este ha sido un evento muy interesante y de gran ayuda para todos. Por lo tanto, nuestro trabajo principal aquí será verificar e intentar ver las lecciones aprendidas y cómo vemos el futuro de la estadística y los desafíos para los encargados de estadística en general, pero especialmente los funcionarios públicos a cargo de producir y difundir las estadísticas. Tenemos aquí un panel muy distinguido y también un público muy centrado, especialmente en la última parte de lo que acabo de mencionar. Primero, Mary Bowman. Ya ha estado en el evento, directora interina y adjunta de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, la BEA. Tiene un doctorado del Departamento de Economía Agrícola y de hecho Chile ha tenido una larga relación con la Universidad de Davis. Lamentablemente, el audio está entrecortado. Y luego ha estado en el Departamento de Agricultura y la Oficina de Análisis Estadístico. Y luego el director de el Departamento de Estadística del Fondo Monetario y también ha estado en Estadísticas Canadá, Louis-Marc Duchamp, y también tiene un título en políticas de ciencias. Y luego Sandra Quijada, directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el INE, y que tiene un bachiller en economía y un magíster de economía de la Universidad de Chile, mi alma mater, y, y ha estado en este cargo a cargo del instituto desde el año 2020. Y luego Paul Schreier, jefe de estadística y director de la Dirección de Estadísticas y Datos en la OCDE, y ha estado en la OCDE desde el año 1998 y en distintos cargos. Tiene un doctorado de economía de la Universidad de Innsbruck en Austria. Tenemos un panel muy amplio con mucha experiencia en distintos campos de la estadística pública en países clave y también organismos internacionales. Bueno, quisiera partir con una pregunta. Si podían compartir con nosotros su experiencia acerca del papel de la estadística durante la pandemia, las nuevas herramientas desarrolladas y cuáles serían las principales lecciones aprendidas de este episodio. Yo creo que tiene muchas dimensiones distintas, pero el campo de la estadística específicamente tiene implicancias bastante profundas. Y partamos con tal vez Mary y sigamos el orden en que los presenté. Mary, por favor. Sí, muchas gracias. Y yo agradezco mucho la oportunidad de pensar acerca de esta pregunta, que es algo del cual hemos estado hablando la BEA y el Sistema Federal Estadístico en Estados Unidos. ¿Qué hacemos ahora? Y yo creo que la lección aprendida clave es que esto es muy valioso, estos datos. Hemos tenido felicitaciones, felicitaciones, una resolución, también apreciación de formuladores de política, los medios, acerca del sistema estadístico
y la capacidad de la BEA de producir estadísticas de alta calidad y en forma oportuna durante la pandemia. Vemos que las personas utilizan nuestras series en la de largo plazo, sabiendo dónde están las últimas alzas o bajos en comparación a los nuevos datos. Y estos son parte de las felicitaciones que oímos. El éxito de ser transparente, realmente documentación de alta calidad, fácilmente disponible y que entregamos información acerca de nuestros métodos y calidad de los datos. Y yo creo que esto es algo que es muy singular para el sector público, el valor que aportamos y la transparencia, asegurando la confianza pública en lo que publicamos. Y esto no varió durante la pandemia. Y y también durante una elección muy importante, un alto escrutinio de la economía. Entonces yo creo que nosotros nos sentimos que esto fue un éxito, sí, pero fue importante haber puesto haber continuado con estadísticas de alta calidad y también nuestro éxito reflejó las cosas nuevas que hicimos, incluso la capitalización de los big data y datos sobre el gasto en consumo, utilizando datos de transacciones por tarjeta a nivel diario y esto ayudó a mejorar la calidad de las estadísticas centrales. Y también liberamos cuadros acerca de cómo los programas de recuperación de la pandemia calzaban dentro de las cuentas nacionales y con colegas a nivel internacional para comprender las formas apropiadas y compartir nuestras experiencias y al hacerlo tener buenos datos complementarios. Y yo creo que otro éxito que todo el mundo aquí, bueno, para algunos formuladores de política, el valor de lo que pasó con la estadística y hacer que estuvieran comparables internacionalmente. Quisiera decir un par de cosas hacia adelante. Hemos tenido un par de sesiones con formuladores de política y usuarios muy importantes acerca de lo que quieren luego de la pandemia y sus prioridades para las agencias de estadísticas económicas. Y una cosa que oímos es que cualquier cosa nueva debiera complementar y no sustituir lo que tenemos. La gente quiere de todo y no quiere que desaparezca nada de lo que hemos estado haciendo. Y esto es un desafío, sí, en términos de financiamiento, en términos de capacidades, y creo que podemos ganar eficiencias, pero tendremos que ser muy claros en cuanto a nuevos productos y necesidad de nuevos recursos e intentar continuar estas conversaciones acerca de las prioridades. Hemos oído del valor de los big data de alta frecuencia y alto nivel de detalle. Y yo creo que el valor de la alta frecuencia tal vez vaya decayendo a medida que se ve una economía más estable, con menos cambios y algo que partimos estudiando, que los datos diarios son ruidosos y no siempre es de tan alto valor como en un periodo de pandemia. Y luego los detalles gráficos y nos estamos preparando para entregar más detalle en los gastos a nivel regional en base al Big Data. Pero no veo la demanda o el valor de eso que cambie en el tiempo. Eso sí ha sido una tendencia de largo plazo, tener datos mucho más segregados. Entonces, tenemos feedback muy positivo acerca de todo lo que hemos hecho y cualquier sugerencia acerca de qué dejar atrás, bueno, no, pero sí hemos tenido muchas necesidades, muchas sugerencias acerca de qué más se requiere. Bueno, luego de la crisis financiera del 2008-2009, la necesidad de tener más estadísticas para comprender qué es lo que está sucediendo a todo nivel de ingreso, especialmente los niveles más bajos de ingreso entre los norteamericanos, ciudadanos y además entender mejor las desigualdades raciales. Esta es un área que vamos a tener que mirar de cerca hacia adelante. Y una
Palabra final. Las alianzas serán necesarias. Yo creo que nuestras alianzas internacionales van a continuar siendo muy importantes, pero también vamos a tener que continuar trabajando con empresas del sector privado, académicos, para mejorar los métodos para la medición y especialmente en el Estados Unidos con nuestro sistema estadístico descentralizado. Tendremos que tener alianzas continuadas muy cercanas con los organismos de estadística y la Reserva Federal y todos estamos de acuerdo que nuestras conexiones cercanas han sido la base de nuestro gran éxito. Con eso me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Muy interesante tener esta opinión proveniente de un país tan grande como los Estados Unidos. Yo concuerdo con esta idea de que aumenta la demanda por nuevas cosas, especialmente porque combinamos las dos cosas, el lado del usuario de las estadísticas como Banco Central, pero al mismo tiempo producimos estadísticas. Mark, quizás puedes agregar tu opinión. Es muy importante tener una visión global, un panorama global y también cuáles son las lecciones para los nuevos estándares de la estadística. El FMI juega un papel tan importante. Tuve el honor de participar en la reunión de 2015, la primera, y me complace mucho ver lo importante que se ha vuelto esta conferencia. Felicitaciones a todos ustedes y especialmente a Gloria. Quisiera responder su pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Mary. Creo que la pandemia del COVID-19 ha sido una llamada de alerta para los usuarios y los estadísticos. Para los usuarios, porque como Mary decía, surgió a la palestra las estadísticas. Se necesitaban más estadísticas de mejor calidad. Piensen en el sector sanitario donde tuvimos que tratar de dilucidar por meses lo que estaba pasando en los diferentes países y todavía eso continúa. El FMI, como menciona, tiene 190 países miembros y tenemos países grandes como los Estados Unidos con muchos recursos y muchas capacidades, pero también tenemos países con menor capacidad. Para todos ellos ha sido un momento de innovar, han tenido que cambiar la forma como recopilaban los datos. Piensen en cómo en la mayoría de los países con menos recursos las encuestas todavía se hacen cara a cara, de tal manera que tuvieron que moverse a un nuevo paradigma donde había que usar la tecnología. Y esto no es nuevo. Cuando, cuando tuvimos la crisis del ébola en África, Senegal, por ejemplo, tuvo que dejar las encuestas cara a cara y tuvieron que hacerlas por teléfono. Hemos estado haciendo esto en los países desarrollados por mucho tiempo, pero eso fue una revolución para ellos y siguen haciéndolo. Así que no hay que, bueno, estos cambios son transformadores para las organizaciones de estadísticas, mucho más web scraping, los datos de escáner se han vuelto más nucleares para algunos programas de estadísticas, el uso de datos de sensores, dispositivos móviles, cambiar a encuestas basadas en la web. Todo esto ha sido una revolución para muchos países. También lo que hemos visto es que hemos tenido que ser más ágiles y flexibles, hemos tenido que introducir en nuestras encuestas tradicionales algunas preguntas más cualitativas y que se podían cambiar de periodo a periodo para poder informar a los formuladores de política respecto de las preguntas que tenían. También innovación en términos de utilizar inteligencia artificial para leer textos como respuesta, más bien que solo tener cantidades de información. También vimos un aumento del uso de la transmisión máquina a máquina y hace un par de días estuve en la conferencia CDMX donde
Esto se ha usado durante los últimos 10 años, pero el uso ha aumentado porque hay una necesidad de poder responder mejor y más rápido. Y por último, para nosotros en el FMI, puesto que esta fue su pregunta, nosotros en el Departamento de Estadísticas hacemos mucho fortalecimiento de capacidades y tradicionalmente para algunos damos cursos, por ejemplo, damos asistencia técnica en relación con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, pero esto ya no era posible, por lo tanto tuvimos que pasar al mundo virtual, tal como estamos sosteniendo esta conferencia y tuvimos que hacer cursos en línea, tuvimos que focalizarnos más. Y creo que una gran lección que hemos aprendido es que las agencias estadísticas de todo el mundo han sido capaces de adaptarse a las circunstancias y han sido capaces de reaccionar más rápidamente. Y ha habido críticas en el sentido que podíamos explicar el pasado, pero no demostrar el futuro, pero hemos adquirido flexibilidad, adaptabilidad para responder a las preguntas en materia de política. Después podemos debatir más acerca del tema, que es algo que transforma la forma en que vemos las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mark. Sandra, usted ha estado en el frente de los esfuerzos por producir estadísticas de la manera regular, porque estas son oficiales, por lo tanto, tenemos que mantener esta máquina trabajando y al mismo tiempo con todos los problemas para recopilar los datos. Quizás usted nos puede compartir su experiencia y ver cuáles son las cosas nuevas que pueden aparecer como resultado de esta pandemia. Muchas gracias, Joaquín. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de compartir nuestra experiencia en este gran panel. Con respecto a nosotros, a nuestra institución, el primer desafío que enfrentamos fue mantener una continuidad operacional, tal como mencionaba usted. Nuestros procesos normales de producción de estadísticas. Primero había que ajustar los protocolos de trabajo en terreno, lo que significaba protección de nuestro personal y de quienes nos dan información para evitar el contagio. En la primera fase tuvimos que suspender la recopilación de datos cara a cara y hacer una transición a teletrabajo, centrándonos en recolección de datos basada en la web y por teléfono. Hemos continuado con este modo, combinándolo con recopilación de datos cara a cara, pero con las otras formas donde no se puede llegar físicamente. Hemos mantenido parte de nuestro programa estadístico que nos permite continuar produciendo servicios sobre información de hogares y otros. Uno de los temas más importantes ha sido el momento en que se obtiene la información para mantenernos en condiciones de cambio y con limitaciones. Hemos adoptado ciertas medidas, además de las que ya fueron mencionadas en la transición a los servicios por teléfono, y hemos adaptado nuestra producción a necesidades de información prioritaria. Lo primero fueron actividades de divulgación. Tuvimos que centrar la comunicación en el impacto de la pandemia sobre las estadísticas. Por ejemplo, necesitamos la publicación de documentos técnicos, luego datos con buenas referencias. Necesitábamos plataformas para identificar los casos activos de COVID y tener datos sociodemográficos de la población, que se basa en la información del censo de 2017. La tercera medida fueron cambios en la planificación de productos y publicaciones. Por ejemplo, tuvimos
la encuesta sobre gastos, pero después la encuesta agrícola suspendida 2 veces y el censo de población que se cambió de 2022 al año siguiente. Y la última medición fue la suspensión de las operaciones debido a medidas sanitarias. Tuvimos que suspender también otras encuestas. Nuestros desafíos más grandes para este año fueron realizar el octavo censo forestal y agrícola entre marzo y junio durante la segunda ola de la pandemia, lo que requirió el uso de equipo de protección personal y protocolos de trabajo especiales con un equipo de terreno desplegado por el territorio nacional. Esta requirió estrategias por web y personal para obtener los datos. Por la estrategia por web se consideró solamente para las empresas grandes con diferentes establecimientos dentro del territorio nacional, pero las condiciones sanitarias nos forzaron a ampliar este sistema a cada uno de las personas que respondían. Había que comunicarse con las empresas, pero algunas habían suspendido sus actividades, cosa que afectaba negativamente su nivel de respuesta, pero para facilitar la respuesta de los informantes tuvimos que desarrollar una serie de estrategias complementarias que iban más allá del diseño original de las encuestas. Estas nuevas estrategias incluían la incorporación de actualización, referencias cruzadas con los registros administrativos, el despliegue de equipos de trabajo de terreno, divulgación de campañas de comunicación a través de los medios sociales, contacto con los sindicatos y diversificación de los métodos para contactos remotos. Para estadísticas de precios, nosotros volvimos al modo de recopilación cara a cara para los establecimientos cuyos precios no se podían obtener a través de la web o por teléfono, pero la captura de precios por la web, un método que se usaba antes de la pandemia, ha aumentado mucho. La pandemia ha llevado a un aumento para el uso de datos complementarios para registros administrativos, por ejemplo, los precios en el caso de los supermercados. Con respecto a las nuevas técnicas de producción, nuestra institución ha estado avanzando en la incorporación de boletines automatizados, así como servicios automatizados para los equipos de terreno. Es un desafío importante que han tenido que asumir los diferentes productores de datos y hemos necesitado un cambio en el perfil de quien produce los datos. La pandemia ha mostrado que la producción tradicional de datos necesita reducir la carga sobre quienes informan y utilizar los registros administrativos. Para eso debemos estandarizar conceptos e integrar diferentes operaciones estadísticas, centrándonos, por ejemplo, en empresas. El uso de registros administrativos puede reducir la carga de quien informa, eliminando preguntas, generando nueva información de una manera oportuna y continua. Nosotros pensamos que la transparencia, la oportunidad de los datos es fundamental para la producción estadística y es la principal lección de la pandemia. Esta pandemia requiere la información más oportuna posible y esto crea ah, desafíos en cuanto al acceso a la información. Por lo tanto, debemos continuar mejorando la disponibilidad de datos. Muchas gracias, Sandra. Ahora vamos a invitar al
público a que presenten sus preguntas en la les voy a pedir que respondan las preguntas de la encuesta y que vamos a continuar con el diálogo por mientras. Para concluir la ronda, quisiera pedirle a Paul que comparta sus visiones y experiencia, eh, porque son los países más avanzados del mundo y supongo que los que están en mejor situación de enfrentar los desafíos de la pandemia y básicamente lo que ha sido su experiencia y los desafíos hacia adelante que están considerando en la OCDE para el futuro de la estadística. Bueno, muchas gracias por haberme invitado al panel y esta tan interesante conferencia. Voy a hacer un par de observaciones acerca de lo que sucedió con la crisis y luego algunas ideas hacia adelante. Lo que observamos, y esto no es sorpresa porque ya se ha dicho una y otra vez durante esta conferencia, que lo que se observó durante la crisis fue esta demanda muy alta de tener datos oportunos y granulares. Y la velocidad a la cual sucedieron las cosas y que afectaron los distintos aspectos de nuestra sociedad y la economía de distintas maneras. Las empresas pequeñas difirieron de las grandes, distintas regiones y experimentaron distintos niveles de desarrollo y distintos efectos sobre los diferentes grupos socioeconómicos, diferencias entre hombres y mujeres y los de grupos étnicos y o sea, una hambre de datos detallados y oportunos. Y por supuesto que sabemos que es difícil responder todo esto en forma simultánea, pero se ha avanzado. Lo interesante es que a pesar de esta disposición a veces dejar de lado un poco de la precisión y avanzar hacia tener datos más oportunos y granulares, aunque sean un poco menos exactos o precisos, igual estaba la demanda de tener información confiable. Entonces, en algunos casos hay demasiada información casi, y las personas no sabían en qué dirección girar. Y yo creo que esto reafirmó el papel de los organismos nacionales e internacionales de estadísticas para transmitir todo esto, estos datos tan amplios. La segunda observación que hice durante la crisis es que metodológicamente, por cierto, en las áreas que yo he estado siguiendo más de cerca, de repente vimos un repunte de problemas nuevos o antiguos que en realidad no habíamos estado mirando tan de cerca. Para darle un par de ejemplos, de repente temas relacionados a cómo construir o fórmulas de cifras índice, porque hubo un cambio masivo en los patrones de gasto de un trimestre a otro y por supuesto que esto tuvo un impacto dependiendo de cómo construyen sus índices. Y de repente fuimos enfrentados a temas de la comparabilidad de datos entre países, pero que antes no se habían desplegado. Un ejemplo más visible en las tasas de desempleo entre países, porque hubo una gran diferencia entre, digamos, vivienda en América del Norte, en Europa, y además despidos en ciertas regiones que se subsidiaban y en otros no. Y esto de inmediato se vio un cambio grande en las medidas de desempleo y era necesario explicar la comparabilidad o no comparabilidad de ciertos datos. Y otro tema que eh, volvió fue el tema de cómo medimos
los volúmenes de servicios no mercantiles como salud y educación y entre gobiernos como a nivel de gobierno, cómo medimos las cuentas nacionales o cómo hacemos con situaciones de educación en el lugar, que de repente algunos de los servicios son entregados por los padres y en otros casos los profesores. De aquí había que hacer ajustes y observamos diferencias en cuanto a cómo se hacía esto en los distintos países y planteó temas de la comparabilidad internacional. Y todas estas son cosas que nos llevaron a pensar y tuvimos que hacer una distinción entre los efectos de corto plazo, que realmente solamente se deben a la crisis y que podrían desaparecer nuevamente a medida que vamos volviendo a la normalidad, y otras cosas que nos hagan reflexionar acerca del largo plazo, donde vamos a tener que invertir más para resolverlos. Y finalmente la crisis ha sido un curso rápido en reunir información con las estadísticas que sirvan a todos. Y todo el mundo pasó por una curva de aprendizaje muy marcada y utilizando fuentes nuevas y para poder dar respuesta a los temas de la oportunidad y granularidad. Y no solamente ha sido una experiencia muy valiosa el averiguar qué se podía hacer, pero también una experiencia muy de mucho valor en identificar dónde estaban los problemas que impedían esto. Y finalmente creo que, por cierto, desde la perspectiva internacional, fue un gran ejemplo de cómo la cooperación internacional es útil en circunstancias como esta. Es muy importante intercambiar información en cuanto a cómo los distintos países están lidiando con situaciones similares en su maquinaria estadística y los distintos organismos internacionales tratando de reaccionar muy rápidamente y operando hubs de información, dando orientación para que las cosas se hagan de un modo comparable entre países y con vistas al intercambio de información entre países. No quisiera tomarme demasiado tiempo, pero sí quisiera decir un par de cosas hacia adelante en base a lo aprendido en la crisis. Uno es toda esta idea de acoger la innovación, es eso algo que debemos ver estratégicamente e implementar hacia adelante. Algo que también es válido, por cierto, para los sistemas oficiales de estadísticas, es pensar cómo establecer un plan de preparación para emergencias. Esta es una crisis, pero otra podría estar en camino y tener formas distintas. ¿Cómo podemos hacernos más resilientes con nuestros sistemas para asegurarnos de que los datos macroeconómicos clave igual se puedan entregar en estas situaciones? Cosas que también nos han resultado muy aparentes en este nuevo entorno es la necesidad de identificar sobre las brechas en capacidades que se han hecho evidentes dentro de nuestro propio personal y también otras ubicaciones para poder establecer trayectorias de desarrollo a fin de un escalamiento eh, a- hacia adelante. Y también ya he mencionado colaboración, que yo creo que es el camino hacia adelante. Hemos visto colaboración no solamente en el sentido de intercambiar puntos de vista y colaborar en la reunión, en la recopilación de información, sino que también coinvirtiendo en herramientas, métodos y resiliencia hacia adelante. Y finalmente, y creo que esto no está tan relacionado a la pandemia, pero igual se ha acelerado con la pandemia el tema de la infraestructura y la seguridad de los datos,
que una vez más es un tema de preparación y de resiliencia, en la cual creo que debemos trabajar en forma colectiva y me detendré aquí, pero por cierto que hay mucho más que decir sobre todas estas áreas y que van a ir apareciendo a futuro. Muchas gracias, Paul, muy útil, especialmente el tema de la seguridad y la resiliencia del sistema a estos shocks. En nuestro país usualmente tenemos muchos desastres naturales y siempre pensamos en esos términos, pero cuando se da una pandemia la historia es totalmente distinta. Y estamos comenzando a aprender acerca de estos nuevos riesgos que vienen de fuentes muy distintas a futuro. Bueno, una pregunta. Una de las cosas que hemos visto durante este proceso ha sido el desarrollo de nuevas fuentes de datos y nuevas tecnologías, como se ha mencionado, nuevas formas de hacer lo usual que hemos estado haciendo hace mucho tiempo. ¿Cómo ven ustedes la integración de estas nuevas fuentes de datos y estas nuevas tecnologías? Lamentablemente el audio está entrecortado. El seguimiento de protocolos y por supuesto que esto es un desafío. Pero no solamente es cuestión de agregar nuevos índices o nuevos datos o nueva información, como dijo Mary, sino que además debemos integrar todas estas cosas nuevas dentro de la estrategia nacional. ¿Cómo ven esto? Bueno, yo podría comenzar el intercambio. Yo creo que esta es una de las cosas sobre las que estaremos hablando en los próximos años, pero también creo que esto solamente sucede porque uno hace inversiones y por lo tanto hay que seguir hablando de esto para la BEA y otras partes del sistema estadístico en Estados Unidos. Hemos estado trabajando con Big Data, tenemos contratos ya establecidos, tenemos infraestructura establecida, que lo cual nos permitió capitalizar sobre esto y hacer nuevas cosas. Entonces, por lo tanto, yo creo que hemos mirado en el sistema estadístico y hubo muy poco que se hubiera hecho nuevo, y que no había sido ya algún proyecto de investigación o innovación en alguna área de la estadística y que se pudiera introducir y desplegar de un modo nuevo. O sea que este tema de qué funcionó y en qué debemos invertir es vital para estar listo para cualquier desastre que llegara a aparecer a futuro. Yo creo que esto es muy importante. Y en términos de lo que debemos hacer, yo creo que hay algunos eh, riesgos que son de interés obtener datos que uno no, de los cuales uno no es dueño, pero en cuentas nacionales uno siempre está introduciendo distintos nuevos tipos de datos y tal vez desplegándolos de modo distinto. Sí está el riesgo de la confiabilidad y la transparencia, tiene que ver con explicar qué fuentes de datos se están utilizando, las fortalezas, las debilidades, y nosotros pensamos que fue nuestra responsabilidad utilizar estas fuentes y utilizarlos de distintos modos en este tiempo, porque nuestra tarea es entregar las mejores estadísticas económicas, no simplemente seguir los mismos métodos que hemos seguido anteriormente en el detalle. Entonces yo creo que la transparencia fue clave y será clave hacia adelante a medida que nos vamos beneficiando de estas nuevas oportunidades. Me gustaría agregar a lo que decía Mary algo, señalando dos cosas que a veces se malentienden, no en este público, pero cuando uno se comunica con el mundo exterior. Es que las nuevas fuentes típicamente son sustitutos no son sustitutos de las fuentes antiguas, sino que son un complemento y hace que las cosas sean más oportunas para el nowcasting, incorporan más granularidad, más bien que reemplazar lo que hemos estado haciendo en el pasado. Y las muchas aplicaciones que vemos van mucho más en esa dirección.
El segundo malentendido es que las nuevas fuentes son gratis, simplemente porque están allí y en teoría uno puede entrar en internet y descargar cosas. Esto significa estadísticas nuevas sin costo, pero es un gran malentendido. Cualquiera que haya trabajado en este tema sabe que incluso si uno extrae de fuentes privadas, a veces hay que pagarlas y necesitamos modelos de certificación de calidad para trabajar los datos que recibimos, sostener esto todo el tiempo. Todo esto es muchísimo trabajo, requiere muchos recursos y como decía Mary, es una gran inversión para el futuro que nosotros necesitamos incorporar y que necesitamos también comunicar a quienes financian las estadísticas al final del día. Gracias por... Si me permiten agregar, yo creo que el punto de Paul es muy importante. Yo diría que hay un elemento adicional en este sentido. El primero es que tenemos que distinguir entre la fuente de los datos y las técnicas que hemos utilizado en el pasado para recopilar esta información. Y como decía Mary, hay mucha demanda, pero no tantas indicaciones de los formuladores de política de qué dejar. Hay que innovar y hay que asegurar que se modernicen los procesos de recolección de datos utilizando diversas herramientas. El otro punto que se relaciona con la parte de innovación de la pregunta es que en efecto las nuevas fuentes de datos no son gratis y hay que experimentar antes de poder ponerlas en producción. Y aquí es donde la colaboración que mencionaban Paul y Mary es importante. A nivel internacional, creo yo, las instituciones internacionales tienen un papel que jugar, especialmente en esta nueva ventanilla que se ha abierto, que es el uso de datos del sector privado. Para darles un ejemplo, nosotros hemos creado un consorcio Data Development Partnership con el mundo, con el Banco Mundial, con Naciones Unidas, con la OCDE y otros, y tenemos socios privados también dispuestos a compartir sus datos para proyectos de investigación específicos. Y esto es importante para experimentar, para poder eliminar algunos costos que hay que en los que hay que incurrir cuando tratamos con nuevas fuentes de datos. Así que idealmente podemos tener las mejores prácticas y podemos abrirnos para que los países las puedan ocupar. Hay mucha promesa en cuanto a cómo esto se va a desarrollar, pero creo que es una responsabilidad que las organizaciones internacionales han asumido y creo que allí tienen una ventaja competitiva porque son grandes y porque comparten la información y las mejores prácticas. Creo que este es un punto importante. Muchas gracias, Luis Marc. Sandra, sí, gracias, Joaquín. El uso de las nuevas fuentes y nuevas tecnologías sirven para las estadísticas fundamentales, pero tenemos que ver estas cosas a la luz o en la luz de complementariedad con la producción actual. No es que sea una forma o la otra, sino que es en conjunto. La inversión en tecnología, cooperación, fortalecimiento de las capacidades en el sistema estadístico es muy importante para utilizar nuevas fuentes. Por ejemplo, los registros administrativos o Big Data. Por ejemplo, nosotros estamos analizando las implicancias de mantener un modo combinado de recopilación de datos para algunas operaciones, porque nosotros solo teníamos una forma de recopilar los datos y ahora tenemos que pensar en combinar estas modalidades de recopilación de datos y tenerlas como algo que permanezca en el tiempo. El concepto clave son marcos cualitativos, coordinación, cooperación en sistemas de estadísticas nacionales, la cooperación entre los servicios públicos es la clave.
necesitamos tener un estudio preliminar de las nuevas fuentes de datos y trabajar en formas complementarias. Por ejemplo, nosotros teníamos nuestros marcos muestrales que se basan solamente en áreas geográficas, pero no incluyen información de contacto para los hogares, lo que ha sido un obstáculo para la continuidad de encuestas de hogares cuando se utilizan las nuevas modalidades como entrevistas por teléfono. Necesitamos información de contacto para las empresas, pero esto cambia y necesita ser actualizado. En consecuencia, para aumentar nuestro acceso a las personas que informan, debemos tener una colaboración con instituciones privadas y públicas con datos que pueden ser referencia, por ejemplo, datos para empresas que ofrecen servicios básicos y que esto mejore nuestros marcos muestrales. Al mismo tiempo enfrentamos los desafíos de determinar estrategias para crear otras fuentes de información no convencionales que pueden ser útiles para los objetivos específicos de cada encuesta. Creo que la lección aquí es que necesitamos pensar acerca de todo el sistema. Necesitamos pensar en la cooperación y pensar en un sistema nacional, no solo en el Banco Central y no solo en el Instituto Nacional de Estadísticas. Muchas gracias, Sandra. Un par de consideraciones, un par de cosas que hemos aprendido. Hay mucha complementariedad entre las diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, de los registros administrativos podemos obtener datos fuertes relativamente buenos para el empleo formal, cosa que fue muy importante durante este episodio. Pero los datos de tasas de participación que han sido fundamentales para, para seguir la evolución del mercado laboral solo puede venir de servicios, por lo que creo que hay una fuerte complementariedad, como mencionaba Sandra, de los diferentes fuentes de datos y es muy bueno contar con ambos tipos en nuestro caso. Hay temas que tienen que ver con la infraestructura del sistema que son muy importantes. En el caso de Chile, tenemos un número de identidad tributario que es único tanto para las empresas como para las personas. Y por lo tanto es muy fácil si uno tiene acceso a eso y esto está incluido prácticamente, está registrado prácticamente en todas las transacciones. Es información muy útil, pero hay muchos temas de confidencialidad entre medio con respecto a los datos para propósitos tributarios. Podemos utilizar esta información, pero sujeto a requerimientos de confidencialidad muy estrictos. Tiene mucha fuerza lo que han construido algunas instituciones en el tiempo y que puede usarse para propósitos estadísticos, pero como mencionaba Sandra, esto requiere mucha cooperación, especialmente dentro de las instituciones públicas, lo que está sujeto a la confidencialidad y a la seguridad de los datos que se recolectan, porque su mandato estaría en peligro si es que estas cosas no se cuidan adecuadamente. Creo que podemos ahora ver los resultados de la encuesta y tal vez si con eso podemos continuar la conversación. Felipe, por favor. Entonces, Felipe, ¿tenemos una idea del número de personas que ha respondido esta pregunta?
Eso fue rápido. No sé si me pueden escuchar. Quisiera verificar. Aquí tenemos los resultados de la encuesta. Voy a verificar el total. La pregunta era, ¿cree usted que la pandemia aceleró el uso de Big Data? La opción preferida fue sí en ambas áreas, en la mayoría de los ámbitos, y después sí en algunos ámbitos con solo 25%. No, no tenemos el total, desgraciadamente, el total de personas. Pero las personas que responden esta encuesta son las personas que han asistido al seminario. ¿Cuántas personas tenemos conectadas ahora? Más o menos 250 de todas las geografías, quizás con la excepción de Asia, supongo, por la diferencia horaria. Bueno, es una gran cosa. Me da la impresión que una lección que surge de esto y del Big Data es que esto ha experimentado una gran aceleración debido a la pandemia y la emergencia. Eso es algo importante. En términos del futuro, antes de la pandemia se hicieron muchos esfuerzos por producir datos que trataban de medir la extensión de la economía digital, diferentes formas de medir el bienestar, más allá de las mediciones tradicionales de variables económicas o del bienestar económico o del PIB, y todo el ámbito nuevo de temas ambientales, no solo vinculados al cambio climático, sino más recientemente esta preocupación creciente acerca del estado de la biodiversidad y de la naturaleza en términos generales y su vinculación con la economía. Pero ahora, si miramos después de la pandemia, que significó que muchas de estas cosas hubo que posponerlas, a pesar que en algunas vemos mucha acción también, en términos de la producción de datos propiamente tal, el hecho de tener que lidiar con la pandemia ha absorbido la mayoría de los recursos. ¿Cómo ven el futuro en términos de los nuevos temas en que vamos a centrar nuestros esfuerzos en la producción de estadísticas? ¿Van a seguir siendo más o menos los mismos? ¿Ven áreas nuevas? ¿Cómo ven el progreso en términos del enfoque que se da a las nuevas estadísticas? Luis, sí, esta es una pregunta excelente. Como saben, nosotros tenemos foros de estadísticas en el FMI y el último fue digitalización, economía, riqueza y PIB. Y más allá de eso, y lo que la pandemia nos ha traído es, en primer lugar, que tenemos muy mala información sobre salud y muy mala información sobre educación, incompleta. Y creo que ciertamente va a haber una gran demanda. El cambio climático ha estado en la primera página de los periódicos desde el inicio de la pandemia y se ve como la próxima crisis. Creo que aquí los riesgos financieros e internacionales son algo que necesitamos explorar.
qué ocurre con la sociedad y la economía. Hay una sensación de emergencia que necesitamos eh, incorporar el marco estadístico, y la OCDE en particular ha estado trabajando en este tema por largo plazo, pero creo que esto está dentro de lo primordial que hay que hacer. Necesitamos más granularidad, más oportunidad, mejor cobertura, más frecuencia, mejor comparabilidad, como mencionaban Mary y Sandra, y eso ciertamente va a ser un gran tema para el futuro. Otra cosa que proviene de la pandemia es la consecuencia en términos de pérdida de producto y riqueza. Por décadas habíamos avanzado mucho reduciendo la pobreza, y por lo menos a nivel internacional estábamos orgullosos de eso, pero de pronto retrocedimos y tenemos este enorme aumento de la pobreza, personas que vuelven a caer a pobreza profunda, y la distribución del ingreso es algo que se ha exacerbado también, las diferencias. Así que estos dos temas van a ser muy importantes. No son nuevos, pero creo que ahora están como más prioritarios. Necesitamos más informes sobre consumo, ingresos, riqueza de los hogares, y creo que el trabajo que se ha hecho en el pasado se va a volver más importante. Pienso, por ejemplo, en el efecto de la pandemia sobre la desigualdad de género. Las mujeres han sido más afectadas que los hombres con este tipo de pandemia. También otro aspecto que lo mencionaron mis colegas del panel es el acceso a los datos. Muchos de nosotros hemos tratado de utilizar diferentes fuentes de datos y de utilizar fuentes privadas de datos para poder tener información más frecuente, datos administrativos utilizados por esos proveedores que pueden beneficiar nuestras estadísticas. Y este es un trabajo que es parte de la infraestructura de las estadísticas que deberá continuar. Y aquí creo que las organizaciones internacionales pueden ayudarles a los países a alcanzar esto. Por último, creo que otro aspecto importante, y puesto que estamos en un banco central como anfitriones, tenemos que pensar en fintech, en esas innovaciones. Esto es algo que existía antes de la pandemia, pero que se ha acelerado, y ha acelerado el cambio en el panorama de los servicios financieros, el dinero digital, las criptomonedas, y cómo es el impacto de utilizar información financiera del sistema financiero. Creo que esto va a seguir siendo y jugará un papel mayor en la agenda de las agencias estadísticas. Creo que una cosa que con la que tenemos que ser cuidadosos es cerciorarnos de tener los mecanismos adecuados para buscar cuáles son las preguntas que necesitamos responder en las agencias estadísticas. El hecho de que hay una demanda creciente, no hay una, y es importante para las agencias estadísticas y los bancos centrales que se puedan hacer las compensaciones correspondientes. De lo que mencionaba, tenemos el New Gap Initiative lanzada por el G20. El G20 le ha solicitado al FMI y al FSB, que incluida la OCDE, que lance un Data Gap Initiative, y esto va a cerrar muchas de las recomendaciones. Había 20 recomendaciones que han ido a nuestros estándares. Chile ha adherido a ello, y eso es un gran logro. Así es que ahora tenemos la necesidad de lanzar una nueva Data Gap Initiative. Eso va a cubrir fintech, cambio climático, distribución del ingreso y el compartir de los datos. Así es que ya hay algunos mecanismos de coordinación a nivel internacional que están implementándose, pero hay mucho, mucho trabajo que hacer en esos aspectos.
y eso no elimina todos los otros temas que se han mencionado sobre la digitalización, sobre el estado del bienestar. Creo que el futuro es promisorio para los estadísticos como fuente de empleo. Qué bueno, tal vez Paul pudieras agregar algo desde una perspectiva más internacional. Bueno, Luis ha pintado una imagen muy buena con muchas de las actividades en curso. Varias son realizadas en forma conjunta por nuestras organizaciones, pero en términos generales yo creo que los temas amplios que deben ser resueltos antes, como la transformación digital y su medición, esto no va a desaparecer. Igual queremos saber o hacer que esa digitalización sea visible en nuestras cuentas nacionales, saber cómo está esto hacia adelante. La digitalización no es una meta societal en sí misma, sino que es un medio para otro fin. Y obviamente lo que ha aparecido claramente en el pasado reciente es, por supuesto, todos los temas ambientales y que también se han mencionado, el cambio climático, el más visible, y hay también un área más amplia de cosas que se deben hacer, particularmente yo creo en esta coyuntura entre las estadísticas económicas y ambientales. Tenemos el sí ahora, que es un marco internacional para la medición, y es aquí donde queremos profundizar e implementar más rápido, porque esta es el área de mayor interés para los formuladores de políticas, para hacer este vínculo entre lo ambiental y lo económico y de hecho lo social. Hay muchas cosas que indican los impactos sociales de aumentar el tema del CO2. Los formuladores de políticas van a querer contener todos estos efectos y debemos tener los datos para simular los escenarios en que las cosas suceden. Otro tema, y Louis Mac se refirió a esto brevemente, el desarrollo de medidas armonizadas a nivel internacional del desempeño de las empresas, que es algo muy importante para el mundo financiero también, cuando uno ve todos estos fondos que se generan en relación a empresas ambiental y socialmente responsables. Pero bueno, cada uno utiliza su propia definición para lo que es ambiental y socialmente responsable. Y necesitamos que esto se armonice para las estadísticas oficiales. Y también el mundo de contabilidad más privado. Y esto es muy importante para los bancos centrales. Y finalmente quisiera decir que ustedes mencionaron todo el tema de, y es tan importante hoy como antes, cuando hablamos de temas ambientales, percibidos como nuestra capacidad de mantener el bienestar, ese era el tema, bienestar en el tiempo, cómo reducir el cambio de temperatura del aire y todo esto, área a futuro, habrá que desarrollarla y estamos abiertos a sugerencias. Entonces, ya se ha referido a esto. El tema de la desigualdad continúa siendo sumamente importante. La desigualdad no solamente en términos de ingresos, sino que de salud, de educación, acceso a los servicios en términos de la participación social y todo este debate de las desigualdades en términos reales, pero también de oportunidades. Entonces, cómo los formuladores de política están abordando esto es algo que estará con nosotros durante mucho tiempo. Y esto no es algo que los formuladores de políticas estén
muy comprometidos con esto. Y también las estadísticas de salud. Esto es algo que se requiere desarrollar mucho más y bajo la presión de la pandemia. Y hay muchas lecciones que se pueden aprender sobre lo que hay que hacer y también quién hacerlo dentro del ecosistema mayor de los datos y los proveedores de datos. Y con esto me detengo porque estoy seguro que mis colegas tienen mucho más que decir al respecto. Gracias, Paul. Quisiera agregar primero que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Las demandas son fuertes y las cosas en las que hemos estado trabajando dentro de nuestro país y a nivel internacional continúan siendo importantes. Y yo creo que la pandemia ha acelerado tendencias en algunas áreas, por ejemplo, la digitalización, en la que vemos que el trabajo ha sido permitido mediante la digitalización, vemos que los datos producidos tienen valor y el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional sobre el valor de los datos y cómo esto calza con nuestras estadísticas parece ser importante a medida que vamos viendo la naturaleza cambiante de las economías. Y yo creo que los puntos planteados acerca de cómo la pandemia afectó a la gente de distinta manera, dependiendo del tamaño de su empresa, su género, su vocación o el tipo de empleo que tenían, su ingreso o pobreza al inicio de la pandemia, todo esto no va a desaparecer y hay mucho interés en comprender cómo las políticas pueden afectar estas cosas y mejorar la distribución del ingreso. Y yo creo que el trabajo que estamos haciendo en midiendo los ingresos para las estadísticas económicas es que algo que nosotros vemos que va a aumentar, no ser menos importante. Y con eso me detengo. Sandra, al menos en términos de las áreas de desarrollo de nuevos datos, los proyectos que tienen en el INE para el futuro de las nuevas estadísticas, ¿quisieras agregar algo? Eh, Thank you, Joaquín. Muchas Yes, gracias, Joaquín. Sí, me gustaría, I'm sorry. I- estoy de acuerdo con todos los panelistas en que tenemos mucho trabajo a hacer en muchas áreas. Como institución, hacemos las estadísticas oficiales y debemos mejorar la información oportuna. Esto es central, muy importante. Por ejemplo, lo que Paul dijo acerca de la información de salud. Ahora estamos trabajando en un nuevo proceso o el nuevo procesamiento de estadísticas vitales a fin de reducir los tiempos o los plazos obligatorios, porque necesitamos como 2 años para publicar las estadísticas para este año y para el 2019 la publicación se hace en el 2021. O sea, es imposible. Necesitamos información mucho más oportuna. Y, y además de usar datos nuevos, debemos modernizar el procesamiento que hacemos. Necesitamos utilizar nuevas herramientas para aprender del Big Data y sus procesos para que nuestros propios procesos sean más eficientes. Y en este sentido, Joaquín, mencionaste la estadística acerca de la fuerza laboral. Debemos comprender cómo nuestra sociedad y la demografía, cómo han cambiado a lo largo de los años. Esto es crucial para la política pública, especialmente en términos del mercado laboral. Debemos comprender
cómo la concentración de la fuerza laboral ha ido cambiando, cómo algunas personas se han retirado durante la pandemia debido a distintas razones para atender a su familia, distintos tipos de personas y que no tienen buenas expectativas de encontrar un nuevo empleo, además de las perspectivas económicas en términos de precios. Todo esto sería muy importante. Pero después de la pandemia, también se ha destacado la necesidad de eh, esto, no solamente para las oficinas de estadística, sino que todos los actores en el sistema estadístico nacional, para adquirir una metodología y adoptar nuevas capacidades tecnológicas para aprovechar el uso de los datos, no solamente el Banco Central o el Instituto Nacional de Estadística. Nuestro sistema es, está muy centralizado, mientras que todos los servicios deberían adoptar la nueva tecnología ahora para eh, tener esta nueva estadística. Y un tema muy importante es la perspectiva de la biodiversidad y datos geoestadísticos, como dijo Louis. Dentro, no solamente para la pandemia, sino que el cambio climático, y esto va a ser muy importante para la política pública y su impacto sobre el futuro y el estado de bienestar, como varios han comentado. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que lo que dices acerca de los cambios demográficos, esto es un tema muy importante. Normalmente cuando pensamos en la parte demográfica, pensamos en tendencias y bueno, no es generalmente el tema primordial, pero con los cambios que estamos viendo ahora, yo creo que será cada vez más importante, especialmente cuando uno ve elementos más específicos, como la distribución geográfica de la población o decisiones en relación a la desigualdad, ingreso, género. Al fin y al cabo, tiene una expresión demográfica y geográfica. Y creo que esto es un gran desafío. Uno de los desafíos que tenemos ahora en términos, nuestro papel como productores de datos de cuentas nacionales en Chile es mejorar la cobertura de la estadística regional, lo cual llega tarde y con información muy limitada. Una de las cosas que estamos intentando hacer ahora es tomar ventaja de estas nuevas fuentes de datos para entregar una cobertura mejor de la estadística geográfica. Entonces, sí estamos comenzando a experimentar en esa dirección, cómo mejorar la forma tradicional de producir estadísticas utilizando alguna de estas nuevas fuentes de datos. Pero bueno, tal vez una última pregunta, nos quedan solamente 15 minutos, pero uno de los temas de gran preocupación en países en vías de desarrollo es el impacto de la informalidad en el mercado laboral. Muchas transacciones en bienes y servicios que no se registran para fines tributarios y ese tipo de cosas. Y que podría ser un problema para la estadística en general. Y está este debate acerca de las nuevas fuentes de datos que tal vez sean una forma de bypassear estos problemas. Tal vez las personas no reduzcan su ingreso, pero tienen transacciones en sus tarjetas de crédito y que se podrían utilizar para monitorear sus gastos.
O sea que hay una cierta complementariedad entre estas nuevas formas de información y cómo lidiar con este tema de la informalidad. Pero por otro lado, las nuevas tecnologías podrían ser una forma de evadir estas fuentes de información tradicionales. Por ejemplo, el uso de las criptomonedas para esconder las transacciones financieras. ¿Cómo ven eso? ¿Y ven formas en que podamos bypassear a alguno de los problemas de la informalidad utilizando estos datos? ¿O será eso más una amenaza a la formalidad, en que las cosas nuevas que se hacen ya no están muy bien registradas? Bueno, tal vez esto no sea un tema general, pero sí creo que es un tema muy importante, especialmente en los mercados emergentes y los países en vías de desarrollo. Tal vez el FMI esté haciendo algo al respecto. Sí, sí, nosotros estamos pensando en los desafíos, al igual que usted. Sí, yo creo que lo han marcado muy bien y al mismo tiempo es una oportunidad y también un riesgo. Le puedo dar un ejemplo de una buena oportunidad en algunos países, particularmente en África Oriental, utilizan M-Pesa, que es un software que permite la banca móvil. Y en esos países, obviamente, no tienen sucursales de bancos fuera de las principales ciudades. Entonces, las actividades económicas se hacen vía la banca móvil. Y esto lo descubrimos y obviamente vimos aquí una oportunidad. Si pudiéramos obtener los datos administrativos de estos proveedores móviles, podríamos tener una estimación bastante buena de las actividades económicas, porque el ejemplo que se nos daba es que las actividades comienzan a las 4 de la mañana, en que no están durmiendo, se levantan las mujeres para los niños, para limpiar la casa y también para asegurarse de que su ingreso a su pequeña tienda en la esquina de la calle esté bien suministrada. Y todo esto se hace muy rápidamente debido a la banca móvil, pero estos números le dan una estimación de la actividad. Ahora, el desafío obviamente es convencer a estos proveedores de que tienen la responsabilidad de hacerlo y que el organismo estadístico, el Banco Central, pueda garantizar la confidencialidad, porque el objetivo es entregar información muy buena para las cuentas nacionales, pero el riesgo es tal como se ha mencionado, las criptomonedas como por ejemplo El Salvador ya ha cambiado su moneda a esto, pero aún no está claro dónde terminará esto, porque tiene toda la razón. Es un mecanismo, la tecnología, que permite a las personas esconder más de lo que revelan. Y uno de los grandes activos de los bancos centrales es la confianza que las personas en el país tienen en su capacidad de gestionar el dinero, la moneda, la y si esta transparencia desapareciera, creo que esa confianza también lo haría. Y hay mucho que depende de la confianza. Y eso podría desaparecer. Y el desafío para nosotros como comunidad de bancos centrales y organismos de estadísticas sería intentar experimentar en este área, especialmente en los mercados emergentes y los países de bajos ingresos o y esos medios en donde la estadística falta y el sector informal normalmente es muy dinámico, muy volátil y que se requiere información sobre esto. Obviamente las herramientas tradicionales
las encuestas de consumo de hogares y utilizando los dispositivos móviles para alguien que vende en la esquina, obviamente es distinto, pero sería muy importante poder obtener estos datos que los proveedores esos sí tienen. Y me detengo aquí, porque tal vez alguien tenga algún ejemplo bueno que dar sobre esto. Sí. Lo que se mencionó sobre la informalidad eh, es un tema eh, nuevo, pero conocido. Es un problema que hemos tenido y hemos visto hace mucho tiempo. Pero debemos mejorar la forma en que la medimos con las nuevas tecnologías. Eso no va a resolver el problema para nada, pero y es por eso que las encuestas continúan siendo importantes. Y debemos complementar esto con el aprovechamiento de los registros administrativos. Y una parte importante de los grandes desafíos que enfrentan las oficinas nacionales es aprovechar los datos formales que sí están disponibles y establecer marcos de calidad para optimizar el uso de los recursos de recopilación en terreno eh, para obtener estos datos y hacerlo con los datos de los registros administrativos. Pero antes que eso, debemos estudiar esto técnicamente y metodológicamente, porque los registros administrativos fueron creados para el análisis estadístico. Y frecuentemente se nos olvida eso. Sin embargo, también es muy importante destacar que la pandemia también ha re- requerido mantener los marcos legales que permiten la continuación entre los distintos actores y el acceso a los datos administrativos para fines estadísticos. Y debemos trabajar mucho en garantizar la confidencialidad de la información. Muchas gracias, Sandra. Paul, ¿tú quieres agregar algo? Sí, tal vez rápidamente, sí, estoy de acuerdo. Nuevas fuentes de datos pueden ser una herramienta muy valiosa para potenciar las estadísticas en ciertas partes del mundo donde las estadísticas no están tan avanzadas. Y bueno, pienso en información geoespacial para la información agrícola. Eh, Esto sí es muy útil en ese sentido, en muchos sentidos. Y hay personas que pensarían que si uno viera la intensidad de la luz del espacio, uno puede tener un proxy de esto para ver la actividad económica. Pero yo no diría tan lejos de decir que debiéramos utilizar estas fuentes para nuestras estimaciones del PIB, eh, de lo que se observa desde el espacio. O sea que tenemos pocas alternativas porque hay resistencia, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Este es el primer paso. No hay un atajo a hacer esto. Las nuevas fuentes pueden ayudar, pero no son un sustituto. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Sandra, particularmente en relación a los datos administrativos. Yo creo que esto hay que movilizarlo mucho más alrededor del mundo, pero particularmente en algunos de los países de ingresos bajos y medios, incluso aliviando las barreras legales e institucionales para su uso. Pero al fin y al cabo, la informalidad, si la quieren medir, van a necesitar alguna capacidad básica de cuentas nacionales, alguien que acceso a la información y alguien que luego se rasque la cabeza para ver cómo completar las células faltantes
utilizando todo tipo de fuente, porque eso es lo que todo el mundo hace, incluso los países de la OCDE, pero necesitan una infraestructura básica para hacerlo y creo que tenemos la responsabilidad de trabajar en esta dirección y continuando haciéndolo. Gracias, Paul. Tenemos muchas preguntas del público, pero se nos acaba el tiempo. Mary ha estado silenciosa por un tiempo, así es que una última pregunta, Mary. ¿Está esta compensación entre la oportunidad y la calidad de la información? Está esta preocupación de que mientras más rápido y frecuentes sean los indicadores que vienen de los microdatos, esto podría hacer que las estadísticas económicas oficiales como las producidas por el INE, por las cuentas nacionales, por el Banco Central, se volvieran menos relevantes para las decisiones económicas en general. No sé qué piensas de todo esto. Yo no temo con respecto a nuestra relevancia, creo que se refuerza por el interés de tener estadísticas de esta manera y creo que necesitamos ser más oportunos. En Estados Unidos, en los indicadores principales, se espera que se den 30 días después de la actividad. Así que tenemos estimaciones del PIB que salen un mes después del periodo de referencia o de que termine el trimestre. No tiene todos los datos, Paul lo decía muy bien, tenemos buenos métodos que son transparentes, que están documentados, que seguimos en el tiempo para verificar su confiabilidad y luego producimos una segunda y tercera estimación y hacemos actualizaciones anuales cuando surge más información. Las nuevas técnicas nos han ayudado a tener estimaciones antes o estadísticas antes, también trabajando con nuestros proveedores de datos. La BEA tenía divisiones muy grandes en 2008-2009 durante la crisis financiera había algunas brechas y mucho fue por las fuentes de datos. Aprovechamos esa experiencia, trabajamos con la oficina del censo para ver qué es lo más fundamental, qué es lo que podemos recibir antes y eso ha hecho una gran diferencia y hemos tenido que hacer pocas correcciones durante la pandemia. Nos ha sorprendido a nosotros mismos cómo nuestras fuentes de datos y nuestros métodos han funcionado y hemos podido mejorar nuestras estadísticas regionales o PIB por estado a menos días durante la pandemia. Tuvimos una publicación coincidente casi esta semana, el año pasado, por primera vez, del PIB trimestral para el segundo trimestre por estado e industria para el país. Y no pudo haber sido más valioso. Las personas querían saber no solo no solo querían saber las cosas globalmente, sino qué regiones, qué hogares, qué se mencionaba. Estas son inversiones grandes que se necesitan para producir de esta manera. Creo que el interés en lo que hacemos es ciertamente grande. Muchas gracias, Mary, y muchas gracias a todos ustedes. Esta ha sido una discusión muy interesante y una gran forma de concluir este seminario.